أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجه فرجه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nosotros empezamos hace 3 domingos con el Hadith del Miraj, ¿sí? Y el Hadith del Miraj es una conversación que tuvo el profeta de nosotros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con Dios Todopoderoso en el momento de la ascensión a los cielos. Dijimos que ese Hadith básicamente está remarcado o mencionado, por así decirlo, en la Sura 17, el viaje nocturno. Es cuando el profeta va desde Meca hasta Palestina, Masjid al-Aqsa. Y ese hadith es básicamente la forma más adecuada de cómo el ser humano debe de llevar su vida. De hecho, de que es todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la persona. Si uno necesita o quiere saber cómo se comporta o cómo tiene un aumento en su akhlaq, en su ética, es preferible que todo el mundo lea ese hadith, ¿sí? El hadith, pues, obviamente, hay un libro de Ayatollah Misbah Yazdi, Rahmatullah alayhi. Ayatollah Misbah Yazdi escribió todo el hadith, o sea, lo explicó. Y es un libro que es en persa, no sé si lo han hecho todavía en español, pero ahí explica toda la situación. La semana, cuando iniciamos, nosotros hablamos sobre por qué era para nosotros importante Palestina, ¿sí? Independientemente de la cuestión política, hablamos de que se originaron 3 cosas en ese viaje. Uno era que los musulmanes no tenían las naciones establecidas. Cuando el profeta sube y baja, Dios Todopoderoso le establece las 5 naciones que tenemos hoy en día. La otra es que Palestina, es decir, Beit al-Muqaddas, Jerusalén, por así decirlo, era la primera qibla de los musulmanes. Después Dios la cambió hacia la Kaaba. Amén. Y tercero, obviamente, que es donde se originó prácticamente la ascensión del profeta. Hablamos también sobre cuáles son las 5 cosas que, si no están en la vida del ser humano, su vida es incompleta, ¿sí? Dijimos que una de ellas es la salud, la otra es la riqueza, la otra es un buen cónyuge, es decir, una buena esposa, un buen esposo. El cuarto es un hijo recto y el quinto es libertad. Sí, esas son las 5 cosas que decía el Imam Sa'd, que si no están en la vida de una persona, su vida es incompleta. Para todo aquel, obviamente, que quiera seguir las charlas, yo mandé el link, entran ahí en el grupo y ahí obviamente pueden seguir el hadith que estamos desarrollando. También hablamos sobre las cosas que arruinaban la vida. Y las cosas que arruinaban la vida eran 3, dijo el Imam Sa'd: la envidia, el rencor y la mala conducta. Todas esas 3 las explicamos aquí. El hadith del Miraj, como ustedes ya lo saben, inicia obviamente en la Sura 17, aleya 1, dice: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asri bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhina baranna hawlahu linurihu min ayatina innahu samiyul basir. Glorificado sea aquel que hizo viajar de noche a sus siervos desde la mezquita sagrada hasta la mezquita lejana, que es Palestina. Dijimos también que ¿cuál fue la intención del por qué Dios asciende al profeta? El Sagrado Corán lo dice en la misma ley, dice linurihu min ayatina, para mostrarle nuestros signos. Es decir, cuando el profeta sube, yo le muestro una serie de cosas que él después al bajar las comienza, ¿no? A todos los musulmanes dice: vi esto, vi los 7 cielos, vi los ángeles,
¿sí? Del paraíso, del infierno, de todo. Y le hizo una serie de preguntas, y una de esas preguntas que le hizo fue, ¿cuál es la mejor acción de todas? El profeta le dice que la mejor acción de todas es que, perdón, Dios le dice al profeta que la mejor acción de todas es que confíe en Él, ¿sí? Y que acepte el designio de Él. Es decir, que nosotros pongamos la confianza, el tawakkul, en Dios, y que cualquier cosa que Dios nos dé, a nosotros así no nos parezca, tenemos que aceptar. La conversación sigue, y ahora obviamente abordamos el tema de hoy, donde Dios le dice al profeta, ya Ahmad, en esa noche el profeta Dios llamaba al profeta como Ahmad, que es un nombre del profeta. Ya Ahmad, Mayatukunu li Abdud Abi, que dice, oh Ahmad, ¿sabes cuándo mi siervo se convierte en mi verdadero siervo? Es decir, todos nosotros somos Abdul, siervos de Dios. Abdul Rahman, Abdul Karim, Abdul Rahim, ¿sí? Todos somos siervos de Dios. Pero, ¿cuándo yo me convierto en realidad en un verdadero siervo? ¿Y qué tengo yo que tener para que me llamen un verdadero siervo? Miren, uno tiene que saber que básicamente la servidumbre en sí misma es un rasgo y es un rango prácticamente que precede en la profecía. Nosotros cuando hacemos el tashahhud, ¿qué decimos? Wa'du wa Rasul, ¿cierto que sí? Ashhadu an la ilaha illallah wa annahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abdu wa Rasul, que soy un siervo y que soy un mensajero. ¿Sí? Nosotros siempre repetimos prácticamente eso. Y en la sura, cuando Dios menciona que dice Subhanalladhi asra bi abdihi, a la voz de Dios que llevó a su siervo, ¿sí? Desde la mezquita lejana, sagrada de la mezquita lejana, es decir, abdi, dice, él es un siervo, el profeta. Si bien nosotros sabemos que Rasul es un verdadero siervo, y obviamente nadie en la autoridad se puede comparar con él, pero nosotros podemos llegar a tomar alguna serie de cosas de él, que inshallah nos pueden ayudar a crecer. Cuando él le pregunta y le dice, ¿cuál es un verdadero siervo? Si sabe, el profeta le dice, Allahumma la, yo no sé. ¿Sí? Dios mío, yo realmente no sé. Dios le dice al profeta, oh Ahmad, un verdadero siervo es cuando Finsabuhu Hassan, dice, cuando se reúnen en él 7 cualidades. Cuando un siervo tiene estas 7 cualidades, es un siervo. Como son muchas, yo voy a tratar de darle a ustedes unas 3 cualidades. Inshallah, dentro del próximo domingo, si estamos vivos, las otras. Ahora bien, le dice lo siguiente. Estas 7 cualidades que yo les voy a decir a ustedes no son el ayuno, no son la oración, no son ninguna de las cosas que nosotros hacemos básicas. Esas son wajib. Sí o sí tenemos que hacerlas. ¿Sí? Son wajib siempre y cuando nosotros obviamente vamos a manejarlas. Ustedes saben que nosotros tenemos el pilar del Islam, ¿sí? Que son la creencia, el imamato y el juicio. Ese pilar no se puede modificar. Pero como tenemos las ramas del Islam, ese no se puede modificar, pero entre comillas nosotros podemos jugar con ellas. ¿Cómo así? Si yo no puedo rezar parado, pero eso se está. Si yo no puedo ayunar hoy, pues ayuno mañana. Si no tengo el plata para el hajj, cuando la tenga la hago. O sea, en las ramas del Islam, nosotros podemos hacer un movimiento, no hay ningún inconveniente, en la práctica. Pero lo que es fijo, que es el tauhid, que no puede decir, no es que yo tenga 3. No, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? La rama del Islam se mueve, pero el pilar del Islam no se modifica. Así que estas cualidades son más que todo unas cualidades éticas, ¿sí? Que Dios le dice al profeta. Le dice lo siguiente, ya, el que tenga 7 de estas cualidades es un verdadero siervo. Primera, dice, al-wara. ¿Qué quiere decir al-wara? Es decir, la abstención de lo prohibido. ¿Sí?
¿Qué es el warat? Es la cualidad espiritual que hace que el creyente se abstenga de algo, incluso si es dudoso. ¿Ya? Ese es el warat. Es mucho más elevado que la taqwa. Mucho más. El warat significa prácticamente abandonar cualquier cosa que uno tenga duda o que uno crea que lo puede llevar al pecado. El warat es el que te hace a vos tener prevención. Ustedes ven la historia del profeta Yusuf. Cuando el profeta Yusuf aparece, que lo lleva Zuleika, ¿no? Zuleika lo encierra y todas las puertas de la casa las ponen con candado y lo lleva delante de él. Cuando el profeta Yusuf la pasa cuando está delante de Zuleika, él le pide a la suma nueva que lo salga y sale corriendo. Se dice que las puertas, a medida que él iba caminando y corriendo, las puertas se van abriendo. ¿Sí? Es como lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros dejamos el pecado, las puertas se nos abren. ¿Sí? Cuando nosotros nos abstenemos del pecado, las puertas de Dios Todopoderoso se nos van abriendo. Así que prácticamente el warat es la extensión del pecado. ¿Sí? A veces la persona, te puedo poner una analogía. Uno ve un accidente. ¿Sí? En el accidente uno llega y uno dice, ¿qué pasó? ¿A quién golpearon? ¿Hay un muerto? ¿No hay muerto? ¿Hay algún herido? Si uno pregunta en general qué pasó con el accidente. En el Islam, básicamente se dice que no se pregunta por el primero o por el segundo. Uno pregunta por el tercero en materia del pecado. Es decir, ¿a quién yo le hice el pecado? Y básicamente a Dios. ¿Sí? Por eso el profeta Islam dice, el peor de los pecados es aquel que quien lo comete lo menosprecia. Estamos hablando mal de la persona, no, hermano, eso no es gay, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo gay? ¿Vale? Una cosa, pero está haciendo gay. ¿Sí? Como es una cosa pequeña, entre comillas, la gente lo menosprecia, piensa que es una cosa normal. Pero la persona que tiene warat dice, ya vengo, lleva el mal y se da eso, porque no quiere estar metido, se aleja de esa situación. En cada pecado, un hombre siempre tiene que tener esas tres miradas. Yo le comenté a ustedes, como una especie de accidente. Uno, mirar el que golpeó. Dos, mirar el que fue golpeado. Y tres, el que lo está viendo todo, que es Dios Todopoderoso. Uno ve a la persona a veces, está en la casa sentada, tiene un teléfono, una imagen que no tiene que ver, el computador se pone cosas que no tiene que ver, cualquier cosa que lo induce al haram. Usted cuando pasa eso, o se aleja de eso, eso es warat. W-A-R-A, warat. Es básicamente alejarse, abstenerse de ese haram. Eso es lo más fuerte y lo mejor que uno puede tener. El warat es la fuerza de voluntad que uno tiene para decir, no hago eso. ¿Sí me entienden? Es decir, me alejo completamente de eso. Ahora bien, la segunda cosa que Dios Todopoderoso le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es lo siguiente. Para nosotros poder alejarnos del pecado, ¿sí? Siempre es bueno nosotros tener tres cosas, porque alejarse del pecado no es sencillo. ¿Sí? Dice el profeta que uno es revisarse. Cometió un haram, revísese. Todo mal hecho, no todo mal hecho. Dos, vea las consecuencias del pecado. A veces la persona pecó y se le viene una causa y efecto. Tiene que saber por qué. Y es por el pecado que hizo. El efecto que tiene eso. O sea, no puedes pretender que vas a coger algo y lo vas a poner al fuego y no vas a prender. ¿Sí me entendés? Siempre tiene un efecto. El profeta, y tercero es asistir a reuniones siempre donde se hable a Dios. Siempre donde se hable a Dios hay que estar en esa reunión. El profeta Isa, a partir de con él, Jesús, el hijo de María, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿a quién debemos frecuentar? Les digo lo siguiente: frecuenten a una persona que tenga estas tres características o tres personas
que tengan estas características. El profeta Isa le habla a los discípulos. Primero, cuando lo vean, les haga recordar a Dios. ¿Sí? Todo el tiempo la persona está buscando cómo acercar a Dios a través de sus buenas acciones o invitarte por alguna necesidad, por así decirlo. 2. Una persona que cada vez que hablen con él, les aumenta el conocimiento. Yo llamo al hermano, el hermano me diga algún hadith, hablemos del Islam, hablemos del Corán, hablemos de cosas. No que me esté diciendo, mira que este fulanito, mira que aquel hizo lo otro. ¿Sí? Siempre que lo esté ayudando a aumentar el conocimiento. Y 3, alguien que les ayude a construir su más allá. No, vamos a morir. Eso no tiene duda. Todas las almas van a morir. Es una persona que te ayuda a construir el más allá. No que pases por ese terreno como si fuera, si no me pasa absolutamente nada, sino alguien que te ayuda. Entonces, las 3 cosas que uno tiene que tener: 1, una persona que cuando la vea le recuerde a Dios. 2, una persona que cada vez que hablen con él les aumente el conocimiento. Y 3, una persona que básicamente les ayuda a construir su más allá. El wará nos aleja del pecado, porque el pecado, a medida que nosotros lo cometemos, prácticamente se vuelve un hábito para nosotros. ¿Han visto a la persona que fuma el cigarrillo? Llega un momento de que siempre, aún así, ni siquiera lo tenga aprendido, tiene que poner cigarrillo en la boca, porque se crea un hábito. De la misma forma es el pecado. Si uno empieza con algo pequeño y no le pone control, básicamente eso se le pone una bola de nieve a uno y uno después no puede salir del pecado. Así que la primera cosa que Dios Todopoderoso le dijo al profeta era que tenía que tener que vará. ¿Qué es el vará? Es básicamente la fuerza de voluntad que uno tiene para alejarse del pecado. ¿Sí? 2, le dice ya Ahmad. La segunda cosa que un buen siervo verdadero tiene que tener, que es al-hayat. ¿Qué es al-hayat? Vergüenza. ¿Sí? Ustedes han visto o han leído el hadith de Tawhid Mufaddal. Tawhid Mufaddal era un estudiante alemán sabio. Creo que aquí te encuentran el libro. Está en español. Un libro grueso, casi unas 30-40 horas. Y el imán sabio le dice una cosa a Mufaddal, le dice: oh Mufaddal, unzur ila al-hayat. En ese libro, Dios le explica, el imán sabio le explica a Mufaddal todas las cosas que Dios le dio al ser humano. ¿Sí? Y le dice, y dio una que es diferente, le explica las cosas que le dio al animal, y le dice, y dio una cosa que es diferente que no la tienen los animales. Le dio vergüenza. ¿Usted no es un animal? El animal no tiene vergüenza. ¿No hay eso? El animal si tiene que hacer necesidades frente a usted, las hace. Si el animal tiene que tener, póngale, no sé, la relación, lo que sea, con población, qué sé yo, popularmente, delante de uno lo hace. Él no tiene vergüenza. Y por eso el imán Sadiq alayhi salam dice lo siguiente, dice, en un lugar donde la vergüenza se vaya, se va la fe. La segunda cosa que uno tiene que tener vergüenza. Si no tiene vergüenza, no es básicamente un siervo de Dios. ¿Qué dice el Sagrado Corán, Sura 7, ley 22? Watafika yahfisani aleiha min waraqi jannati. Y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. ¿Qué pasó con el profeta cuando ya vio que se fuera? Lo primero que empezó no fue buscar hojas para cubrirse, porque hizo cuenta de que obviamente ya le estaban viendo, entonces le dio vergüenza y se empezó a cubrir. ¿Sí? El hombre, cuando no tiene hayá, cuando no tiene vergüenza, ¿a dónde llega? A convertirse en un animal. No tiene vergüenza, entonces lo que le debe negar. No tiene vergüenza ni el pecado, no tiene vergüenza ni que lo vean, no tiene absolutamente control por nada. Así que ustedes ven la Sura Al-Mu'minun, Sura 23, lea 5
7. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ciertamente los creyentes triunfaron, están atentos a la oración, y empiezan a escribir, quiénes son los creyentes. Y dice al final, dice, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا أَزْوَاجِهِمْ. Y aquellos que guardan sus partes prudentas, excepto de su esposa. Él ahí describe quiénes son. Así que habla prácticamente de tener vergüenza. La segunda característica que un siervo tiene que tener para que sea llamado un siervo verdadero, ¿cuál es? Vergüenza. Pregunta: ¿dónde no se debe tener vergüenza? Uno, cuando se va a defender la verdad. Hermano, hermana, no le dé vergüenza, porque está mal, dígalo de la mejor manera. ¿Se me entiende? Está mal. No es que a mí me da vergüenza o temor a hablar, no, dígalo de la mejor manera. Cuando usted va a defender la verdad, no le dé vergüenza. Abu Dhar, Rahmatullah, se paraba en la Kaaba. El profeta le enseñó el Surah Al-Rahman, empezaba: Al-Rahman, Jalaq al-Qur'an, no, se le caía encima y le rompía la cabeza de tanto darle. Y le dice: ¿usted no le da temor? ¿No le da vergüenza? No, a mí no me interesa eso. Esto yo lo hago por Dios. Entonces, la primera cosa donde uno no debe tener vergüenza es en decir la verdad. Segundo, no tengan vergüenza para aprender. Pregunta: ¿cuál es el primer paso para llegar al conocimiento? Digan, no sé. Es el más sabio. El primer paso para llegar al conocimiento es decir, no sé. No es que a mí me da temor preguntar, porque quizás digo alguna cosa y la gente burla de mí. No, diga, no sé. Hermano, ¿usted por qué se burla? Yo no sé, explíqueme. ¿Me entienden? Explícame. ¿Cuál es el problema? Aquí todos llegamos a aprender. Si fuera así, entonces, ¿para qué venimos? Así que no tengan vergüenza cuando quieran aprender algo. No les dé temor de nada. Usted está en la clase, profe, ¿qué tal cosa? La gente se ríe. ¿Por qué se ríe? Yo no sé. Explíquenme ustedes. No hay problema. No les dé temor. Segundo lugar donde no hay que tener vergüenza es de aprender. Hay un sheikh que le hicieron una pregunta y el sheikh estaba en un cuento del profesor, estaba en el minbar. Le hicieron una pregunta y el sheikh no contestó. Entonces le pregunté: ¿para qué se subió allá? Y dijo lo siguiente, dijo: es que ¿para qué te pusiste el turbante en la cabeza? Digo: es que mi turbante es acorde a mi conocimiento. Si fuera para mi ignorancia, pues tenía que ser la verdad del turbante. Yo estoy aquí acorde a lo que yo sé. Así que uno tiene que preguntar si uno sabe. En el tercer lugar, donde nosotros no podemos tener vergüenza, ¿dónde es? En dar caridad. ¿Sí? Usted dio 1000, usted tiene más para dar 1000. ¿Por qué le hace o se siente mal si una hermana da 50 y usted da menos? No, usted tiene que dar hasta donde usted puede dar. Sagrado Corán que dice: Rezaqum yunfiqun, dan de lo que leemos por ahí. ¿Sí? Hadilla era una mujer extremadamente rica. Hoy en día prácticamente se era billonaria. Todo el dinero lo puso al profeta. Tenía tierras en Medina, tenía tierras en Meca. Dice que inclusive tenía dirham, prácticamente monedas y monedas de plata y de oro. Era demasiadamente rica. Y todo se lo puso al profeta. Y usted le está dando la plata al hombre, ¿cuál es el problema? ¿Qué bien? Esto es para adivinar. En 3 lugares nosotros no podemos tener vergüenza. ¿Cuáles son? Primero, lo estoy preguntando a todos. En primer lugar, ¿cuál es? ¿Dónde no se puede tener vergüenza? Uno. Ajá. Para decir la verdad. Exactamente. Barakallah. Ahora bien, y el saludar: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Para todo el mundo. Cuando en la guerra de Tabuk, aparecieron unas personas, iban a la guerra, ¿no? Aparecieron unas personas que eran beduinos, altos, fuertes. Llegaron del profeta. El profeta inmediatamente los vio. Les dijo: Man antum. ¿Y ustedes quiénes son? Y nosotros somos beduinos. Y nos dimos cuenta que hay la guerra y nosotros queremos el lado suyo a pelear. No tenían nada, camisa rota, no tenían ni siquiera zapatos, sandalias, nada.
El profeta se paró en la mezquita y le dijo a la gente, ¿quién le va a ayudar a ellos? Uno por allá se paró y a Rasulullah yo le ayudo. Yo le puedo colaborar con una camisa. Y empezaron a ayudar. Yo le puedo colaborar con la comida. Yo le puedo... Terminaron inclusive con camello y con espada. Les dio todo. ¿Sí? Entonces uno no le puede dar vergüenza portarlo como no pueda. Iban a la guerra, el profeta les dijo, traigan lo que tengan en la casa. Uno se fue a la casa y dijo, bueno, ¿qué tenemos? Yo tenemos 3 kilos de tati. Y digo, mira, ¿sabe qué? Coja uno por usted. Yo me traigo, cojo uno por usted, dejo otro para la casa, pero cojo uno por usted y déme los dos, yo me lo llevo. La mujer dejó 1 kilo para ella, para la casa, ese trajo los dos. Se lo entregó al profeta y ese quedó con uno. Yo esto es todo lo que tengo. Bueno, uno no le puede dar vergüenza por lo poco que uno puede dar. Lo importante es que la intención. Por eso cuando uno dice, voy a hacer el Salatul Ley, o voy a hacer el Fajr, y por X o Y motivo yo estoy completamente cansado y no me levanto, dicen que esa oración se cuenta como una oración. Por la intención. Así usted no la haga, porque tiene la intención de levantarse. Lo más importante es la intención. Ustedes ven la historia de la hija de la mamá de María, Ana se llamaba, ¿no? La mamá de María. ¿Qué dijo ella? Quiero un niño para ponerlo al servicio de la sinagoga. ¿Sí? Hizo la súplica y salió una niña. Y dijo a Dios, pero yo no pedí un niño. Y se agarró por ahí que dice, ciertamente sabíamos qué fue que la mamá de María pedía. Entregamos fue a la mamá del Mesías. ¿Sí? La intención es muy importante. Inshallah tengamos la oportunidad más adelante de hablar sobre la intención y cómo organizar nuestra intención. Ahora bien, en el cuarto lugar donde no se puede tener vergüenza, ¿cuándo es? Básicamente, yo le digo a ustedes, en el trabajo también. No tengan vergüenza en el trabajo. Hermano, usted con todos esos diplomas que tiene trabajando en esto, un trabajo, o el trabajo no dignifica. Yo tengo un profesor en Irán que me decía, César, ya hay un problema aquí con la panadería en Irán. ¿Viste lo que hacen el pan? Que lo pueden meter como unas piedras. Los que han tenido oportunidad de ir, no han visto. Y él decía, cuando van a pedir la mano a la mujer, ¿y usted qué hace? No, yo voy ayudante de panadería. ¿Y cuántos panes hacen en el día? No, hacemos unos 3.000 panes. No, usted no. ¿Y usted qué hace? No, yo tengo una pizzería en la esquina, hago todas las noches unas 20 pizzas. A usted sí. ¿Sí? Porque como él supuestamente trabaja en una pizzería y el otro trabaja en una panadería, ahí que se alegan. Es una cuestión de estatus social. La gente se fija de eso. ¿Sí? Yo tengo magíster, yo tengo esto, yo tengo pregrado. ¿Usted qué hace aquí, hermano? Mañana todo así. No le da vergüenza. Hay gente que dice que por su título que tiene le da vergüenza, inclusive, ir a hacer algo que él cree que su rango se le baja. No le da vergüenza. En el trabajo jamás se debe tener vergüenza. El rey de Etiopía se llamaba Negus, ¿se acuerdan, no? Negus fue el rey de Etiopía. Es una historia particular. Cuando los musulmanes lo estaban, por así decirlo, buscando para matar, fueron donde el rey Negus en Etiopía. ¿Conocen la historia? ¿La han escuchado? ¿No? Fueron a Etiopía, que fue Jafar Abitali, el hermano de Imam Ali, Jafar. El famoso de la oración Jafar al-Tayer, que uno hace una oración muy bonita de él. Ese fue a Etiopía, ya se encontró con el rey Negus. Bueno, la cuestión es que cuando ya obviamente regresan, que después pasó todo lo que aconteció, regresan y viene un hijo de él. Sí, el hijo de él se llamaba Ubaydullah ibn Nazir. El profeta le dijo, ese lugar que está ahí es suyo, él puede cavar un pozo y lo trabaja, porque sacaban el agua, ¿no? En esa época. Empezó a cavar el pozo, a cavar, y pasó por uno del profeta. El profeta le dijo, ¿necesita que lo ayude? Y le dije, ¿quién mejor que usted que me ayude? El profeta se metió, se quitó la camisa ese nadie, y empezó a darle pala. Hicieron más profundo el pozo. No le dio vergüenza de eso. Oye, el profeta, ¿por qué tengo que hacer esto?
El imam Ali Salam, cuando tenía la cuestión que la economía estaba muy compleja, se iban al desierto a hacer los pozos y les pagaban con dátiles, 4 kilos de dátiles, 5 kilos de dátiles, los llevaban a la casa. Le daban cualquier cosa, por así decirlo. Uno no le puede dar vergüenza siempre y cuando sea un trabajo. Gente que le da vergüenza, inclusive hasta coger la escoba en la casa y barrer para a la esposa. No, uno no le puede dar vergüenza en eso. Miren, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía lo siguiente, decía que no hay básicamente absolutamente ninguna vergüenza en un trabajo. Nunca la hay, en un trabajo, perdón. Miren, ustedes ven la historia del profeta Moisés, Musa, cuando va prácticamente a Sudán, que la mujer de ayer era sudanesa, ¿no? Séfora, que está en la Biblia. Y pide la mano de Séfora, le digo, pero ¿sabes qué? Le dije al papá también era profeta, ¿no? Papá es Séfora, Yetro, Shubei, le dice, ¿no? Le dice, no, yo no tengo plata para pagar el dote. Shubei le dijo, no se preocupen, venga a traer para mí unos 8 años y me paga el dote. Por eso en escuelas de jurisprudencia en el FEC, si usted no tiene para pagar el dote económicamente, lo puede pagar o enseñando o con trabajo. El dote necesariamente no tiene que ser plata. En la época el profeta a veces no sabía leer el Corán. El profeta decía, ella no sabe leer el Corán. Profeta, yo me caso con ella y mi dote es que le enseña a leer el Corán. Ah, bueno, listo. No básicamente puede ser todo el tiempo plata. Aunque una casa, que oro, que monedas de oro. No. Y ella, si usted me puede enseñar a mí el conocimiento, bienvenido sea. Usted me puede enseñar a mí un arte, bienvenido sea. Así que en esa época el profeta Musa trabajó 8 años con Shubei. Al final de los 8 años fue que subió allá a la montaña. Después de que pasaron sus 8 años que pagó el dote, fue que subió a la montaña y allá fue la revelación. Como que dice, pague y venga para acá. Así que uno no le puede dar vergüenza por ese tema. Ahora bien, la tercera cosa, o la tercera característica que tiene que tener un buen siervo de Dios, vimos que la primera que es al-wará, abstenerse, ¿cierto? La segunda que es vergüenza. La tercera, ¿cuál es? Silencio. Ponerle control en la boca. Uno a veces quiere decir muchas cosas, pero es mejor quedarse callado. El hecho de que uno no diga las cosas, uno no deja de ser más hombre o no deja de ser más mujer, no responder. ¿Sí? Luqman al-Hakim, lo conocen, ¿no? El Corán dice, Laqad atayna a Luqman al-Hikma. Ciertamente a Luqman le dimos la sabiduría. ¿Sí? Pero Luqman al-Hakim era obviamente afro, se burlaban de él, decían que él tenía la boca muy gruesa, decía, pero lo que lanzaba de la boca es muy suave, le decía a ellos. ¿Sí? Pero usted, ¿cómo se sabio? Digo, por 2 cosas. 1, controlaba mi boca. Y 2, veía a las personas que hacían cosas malas y yo no las hacía. Veía a los maleducados y yo no repetía eso. Por eso me hice sabio. El controlar la boca. El imam Ali Salam dice lo siguiente: la persona que habla mucho comete muchos errores. ¿Sí? Hay gente que no puede tener control. Habla y habla y habla y habla, mejor dicho. A veces uno quiere decir algo, pero si uno sabe que la persona se va a sentir mal, no lo diga. Está el momento en que uno dice, no, pero si yo lo digo y la persona sigue igual, no, entonces usted lo llama aparte y le dice las cosas. El imam Salam dice, mi hermano musulmán es aquel que me dice las cosas en privado y en una gana. Tenemos para que se las dice de la mejor forma. ¿Sí? La quinta, para cerrarles, es el comer halal. Una persona que come lícita. Cuando uno come lícito, el efecto de la oración es diferente. De hecho, una de las características, una de los requisitos para que nuestra súplica sea aceptada es comer lícitamente. Ojo, cuando yo hablo de la parte lícita, no hablo de que yo voy a comprar un pollo y ya, no.
La parte lícita inclusive hablo de esa plata que yo tengo para comprar el pollo, ¿cómo la consiguió usted? Usted pues la consiguió con truco, con sabe que iba a comprar que pollo haram. Haram. Completamente haram. Miren, el imán Hussein dijo que el problema que tuvo la gente de Yazid era que comían haram, no comían lícito. Por eso se rebelaron contra él. Ese era el imán Hussein. El efecto de una comida ilícita, uno quizás no la ve hoy día, pero en un futuro tiene un efecto en la vida de uno. Dice un sabio una vez, él rezaba todas las oraciones de la noche, todo el tiempo las hacía, ¿no? Y un día se fue al bazar y salió, pues compró su paquete de dátiles. Los que han comido los dátiles, el paquetico han visto que ella viene un paquetico como de cartón, y uno lo va sacando. Él cuenta que uno de ese cartón, el paquete de dátiles que estaba dentro del cartón, le faltaba un dátil. ¿Sí? Entonces, al ir saliendo, vio afuera los dátiles que los ponen ahí para que la gente los vea, y él cogió ese dátil y lo puso ahí. Ya, el que le faltaba lo tomó sin permiso. Y en la noche, después de un tiempo, le puso a llorar porque no puede hacer oración de noche levantada. Omar Mel dice que escuchó que en un sueño le dijeron: aquel que come un dátil haram no va a tener placer de la oración de la noche. No tendrá el placer de la oración de la noche. Él se levantó y empezó, pero ¿qué fue lo que pasó? Se acordó que era ese dátil. ¿Qué le tocó que hacer? Ir allá a la tienda y pagar ese solo dátil. Porque era haram. ¿No es que básicamente lo podía sin permiso? Entonces, cualquier cosa que uno tome, especialmente el tema de la comida, sin permiso, que sea ilícita, pues eso tiene un efecto enorme. ¿Sí? La adoración, dice el imán Bakr alayhi salam, quien desea que su oración no sea aceptada, que come ilícito. Yo sé que es difícil el comer lícito aquí, es bastante complejo. El tema de la carne es complejo. Alhamdulillah, la hermana, alhamdulillah, la hermana artista soluciona el tema del pollo, sí, la carne, pero es complejo, sí, es bastante complejo. Estamos en un país islámico, entonces siempre es complejo. Pero tenemos que tratar de hacer lo más que podamos, el esfuerzo de comer siempre lícitamente. Así que bueno, con esto obviamente le cierro el tema de hoy. Hablamos sobre cuáles son las cualidades de un siervo, de un verdadero siervo. ¿Cuál es la primera? Estoy con ustedes. ¿Cuál es la primera? La cualidad de un buen siervo. El guarán. La extensión del pecado. La fuerza que uno tiene para decir esto no. La segunda, la vergüenza. La tercera, no, exactamente. La tercera, la vergüenza. ¿Sí? La cuarta, ¿cuál es? No, esas son partes dentro de la vergüenza. Dentro de las cosas de la vergüenza, de las cosas que uno le puede dar vergüenza es buscar el conocimiento, ¿sí? Trabajar, decir la verdad, ¿sí? No, esa era la pasada. ¿Sí? La tercera es controlar la lengua. Sí. El silencio. Y el cuarto, ¿cuál es? Básicamente, comer lícitamente. Toda aquella persona que tenga esas 4 cualidades es un verdadero siervo de Todopoderoso. Inshallah, nosotros podamos llegar a ese momento donde nos digan realmente que somos los verdaderos adultos. ¿Sí? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.